Hola a todos, buenos días. Espero... Hola a todos, buenos días. Espero... Buenas tardes ya. Espero que me estéis oyendo. Se me hace un poco extraño porque es la primera vez que hago conexión en directo a través de Facebook. Y de hecho voy a preguntar a los compañeros si se está viendo bien. No sé si hay alguna forma en la que me deis vosotros un feedback de si se está viendo bien. Bueno, vamos a seguir un poquitín, vamos a arrancar, vamos a dejar aquí unos minutitos más. La idea un poco cuando me plantearon la gente de Fuji, el hacer un poquitín, hablar un poquito acerca del tema de los bloqueos del tema del ecógrafo. La idea de todo esto era pensar en hacerlo presencial. Lo que pasa que a raíz del tema COVID y a raíz de todas estas complicaciones, pues nos hemos tenido un poco que adaptar, ¿vale? Entonces, esta adaptación ha sido un poco pensando en un futuro, va a ser como una especie de introducción a una idea que tienen en mente, que me parece una idea bastante interesante. Y bueno, quería acercar lo que es realmente el ecógrafo, algo que en Humana ha tomado una entidad y de hecho ya hay formaciones específicas de ecografía dedicada al anestesiólogo y que en el fondo en veterinaria no lo hemos aprovechado, y yo creo que no lo hemos aprovechado porque principalmente por desconocimiento y por pereza en ponernos a investigar a ello. Muchos de los que estéis escuchándome tenéis ecógrafos en la clínica, estoy seguro que tenéis sondas lineales, sondas convex, microconvex, y muchas veces nos centramos y en todas vuestras clínicas estáis haciendo anestesias. Muchas de las veces podemos apurar, podemos perfeccionar todavía más, podemos optimizar al paciente de cara a la anestesia y podemos sacar mucha información del ecógrafo, no centrarnos solamente en el tema del diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, ya son y 5, vamos a empezar un poquito ya con la charla. El tema de la charla lo he englobado, por un lado, en la parte de anestesia locorregional, que es en la parte en la que yo voy a estar un poco más implicado, y luego otros usos del ecógrafo, de los que yo hasta hace unos pocos años no había profundizado, principalmente por desconocimiento y luego por lo que os decía antes, por pereza. No es algo que hasta que no empiezas con una técnica nueva, pues no empiezas a buscarle las ventajas que pueda tener esa técnica, y esto mismo con el tema de la locorregional, ¿no? Y lo mismo con el tema de otras aplicaciones del ecógrafo en anestesia. Lo que vamos a ver en la segunda parte va a ser un poco más rápido, en el que vamos a ver otros puntos, como puede ser valorar la volemia, valorar el parénquima pulmonar, valorar un poco la eficacia del ecógrafo en la reanimación cardiopulmonar y otros puntos. Desde el punto de vista de anestesia locorregional, yo creo que es importante en el papel de la ecografía en la anestesia locorregional lo tenemos que ver desde el origen de la anestesia en sí, ¿vale? Nosotros cuando nos ponemos a hacer anestesia, hacemos una serie de protocolos, establecemos una serie de combinaciones farmacológicas y queremos que nuestro paciente no se mueva, no tenga dolor, pero hay que entender un poquito el concepto de que eso que estamos haciendo realmente es algo que, bueno, en la evolución de la historia de la anestesia no lleva con nosotros mucho tiempo. Los primeros reportes de la anestesia equilibrada, que al final es lo que estamos haciendo, son de los años 50. En el año 54, de hecho, en la revista Anesthesiology apareció el primer editorial, ¿no?, de anestesia balanceada, que viene a ser lo mismo. Y tradicionalmente hemos hablado del concepto clásico de anestesia equilibrada, ¿no?, de anestesia balanceada, en el que se basaba en tres pilares: la hipnosis por un lado, la analgesia y la relajación muscular.
Son tres pilares que nosotros, tanto en humana como en veterinaria, es importante cumplir. En nuestros pacientes todavía mucho más, porque, como veremos, si yo no tengo al paciente, yo puedo hacer un buen bloqueo, puedo hacer una anestesia fenomenal, pero nuestros pacientes no tienen conocimiento de lo que les va a pasar, no hay comunicación verbal con ellos, no podemos enseñarles, entre comillas, a que sepan qué es lo que está pasando, con lo cual nosotros al final no tenemos una forma de hacer que ese paciente se quede inmóvil, sino es otorgándole cierto grado de sedación y cierto grado de hipnosis. Vale, este concepto clásico, en el que luego podíamos resumirlo quizá en dos, hipnosis analgesia, porque la relajación muscular, en el fondo, todos los protocolos que estamos utilizando, todos los protocolos que vamos a utilizar en el paciente en quirófano, van a proporcionar cierto grado de relajación muscular. Esta hipnosis, esta analgesia, al final va a ser el pilar que ha evolucionado al concepto actual. Es un concepto un poco más complicado, en el que han entrado más variables, que no es que no estuvieran antes, sino simplemente que eran variables que estaban incluidas dentro de las anteriores, ¿no? Actualmente hablamos de unos pilares, que ahora ya son cinco, en el que incluimos la inconsciencia, la amnesia, que estos dos quizás son los que podríamos incluir dentro de la hipnosis, ¿vale? Luego también necesitamos una estabilidad neurovegetativa y una estabilidad motora, ¿vale? Necesitamos que el paciente no se mueva, pero también necesitamos que el paciente no se muera, ¿vale? Son dos cosas que van de la mano, y entendiendo que esa estabilidad neurovegetativa, estabilidad motora, va a ser un poco la base de una anestesia equilibrada y una anestesia de calidad, una recuperación de calidad y una evolución del perioperatorio de calidad. Quizás una de las cosas que marcan más la evolución de la anestesia es que ya no nos preocupamos solamente del tiempo del quirófano. Ya nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo, y en humana mucho más, mucho antes, que lo que nosotros hacemos en el quirófano tiene una implicación muy importante a largo plazo, ¿no? En el paciente. Tiene una implicación en que, bueno, pues pueden pasar un montón de efectos y de eventos que empeoren los cuadros de morbimortalidad del paciente, y que están nítidamente relacionados con lo que nosotros hemos hecho en el quirófano. Y hay estudios en humana en que estos eventos pueden durar incluso 2 años, hasta 5, pueden ocurrir incluso hasta 2 años o 5 años después del procedimiento. Con lo cual, nuestro papel en el quirófano va mucho más allá de que el paciente se duerma y se despierte. Eso al final casi podríamos decir que lo puede hacer incluso un mono casi. Lo que necesitamos es que eso sea de calidad, que eso sea de estable fisiológicamente para el paciente, para que esa recuperación también esté llevada de la mano y los componentes de morbimortalidad sean lo mínimo posible. Vale, dentro de todo esto, quizá lo que más tenga quizás lo que más importante sea es la analgesia, ¿vale? Es bueno, una evolución lógica, pero necesaria, en la que eh, cualquier procedimiento quirúrgico ha de pasar por esta analgesia, ¿vale? Podríamos operar solamente con hipnosis, sí, pero el problema que tenemos es que si no damos un analgésico, nuestro paciente va a tener durante el procedimiento no va a haber dolor, no va a ser consciente, pero sí va a tener una vía nociceptiva que se va a activar y que me va a dejar una secuela. Una secuela que va a ser de tal magnitud en cuanto sea la intensidad y la duración de la señal nociceptiva. Esto es muy importante, y al final esto es lo que nos va a marcar. Desde mi punto de vista, gran parte de los problemas que tenemos y de las complicaciones que tenemos en el intraoperatorio están relacionadas, bueno, en el posoperatorio, están relacionadas con la nocicepción y con el dolor del paciente. Con lo cual, aquí es donde entra ya el punto de lo que vamos a hablar hoy un poquitín, ¿no? Que es el tema de la analgesia y la analgesia corregional. El cuándo, pues si es uno de los pilares importantes, cuanto antes mejor. Aquí el concepto de analgesia preventiva es un poco controvertido. No todos los fármacos me van a dar analgesia preventiva. Realmente hay diferentes conceptos de analgesia preventiva. Yo leí uno que me gustó mucho, es que es aquel paciente, es aquel procedimiento analgésico en el cual se dificultan o se impiden los establecimientos de
memoria de dolor asociada al procedimiento quirúrgico y que esa memoria de dolor pueda afectar al intraoperatorio y al posoperatorio. Entonces, cuanto antes la administremos mejor. Desde el punto de vista de cómo, pues con protocolos de analgesia multimodal, está claro, ¿vale? Estos protocolos de analgesia multimodal los hacemos habitualmente en la clínica diaria, utilizamos, por ejemplo, un alfa-2 agonista, utilizamos un opioide, utilizamos un antiinflamatorio no esteroideo, y estos fármacos van a ir actuando en los diferentes puntos, en las diferentes localizaciones de las vías nociceptivas, la transmisión, en la modulación a nivel de vías espinales y al final también en lo que es la percepción del dolor, ¿vale? Todo esto, al final, lo que conseguimos es hacer una analgesia de calidad y hacemos algo que realmente podríamos definir como una analgesia equilibrada, ¿no? Hablábamos antes de anestesia equilibrada, combinando los diferentes pilares, ¿no? de la anestesia, y aquí podríamos hablar de la analgesia equilibrada, ¿no? La suma de los dos, la analgesia multimodal por un lado y la analgesia preventiva por otro. Bien, para esto, todo este pool de analgesia multimodal, uno de los conceptos básicos está relacionado con cómo se transmite el dolor, ¿no? Cuando tenemos un estímulo nociceptivo en condiciones normales, nosotros se genera este estímulo nociceptivo, aquí por ejemplo una lesión en esta mano. La señal, lo denominaríamos la transducción, ¿vale? Es la transformación, por ejemplo, de un martillazo, una actividad mecánica, va a activar los nociceptores, estos nociceptores van a transformar esa señal nociceptiva. Por el segundo mecanismo, que es la transmisión, esa vía nociceptiva va a ingresar por el ganglio dorsal, va a llegar al asta dorsal de la médula, y ya aquí en el asta dorsal de la médula es donde se forman todos los mecanismos de modulación espinal y todos los mecanismos importantes, ¿no? de memoria de dolor y demás. De ahí va a llegar a vías superiores, va a ser donde aquí ya podemos hablar ya no de nocicepción, sino ya podemos hablar de dolor en el paciente que sea consciente, ¿vale? Nuestros pacientes anestesiados, si tienen un buen plano de hipnosis, acordaros de los pilares, inconsciencia y amnesia, si tenemos un buen plano de hipnosis, nuestro paciente no debería de tener nunca dolor, podría tener nocicepción, pero no debería de tener dolor, ya que tenemos la corteza bloqueada. Esto sería la señal normal, ¿no? Cuando nosotros administramos un fármaco, por ejemplo, un opioide, pues vamos a actuar en los receptores opioides. Pongamos un ejemplo de una metadona, vamos a actuar sobre los receptores opioides MU y también un ligero efecto sobre los receptores NMDA a nivel del asta dorsal de la médula, a nivel de la corteza, a nivel de la percepción, y estamos dando una forma más agradable, ¿no? Estamos intentando que esa señal nociceptiva, que sí que está llegando a vías superiores, llegue con una menor intensidad o la estamos enmascarando, ¿no? Cuando nosotros hacemos un bloqueo, administramos un anestésico local, la grandísima ventaja es que esa señal nociceptiva que se estaba generando, ese martillazo, vamos a tener el mecanismo de transducción, ¿de acuerdo? Vamos a tener una inflamación asociada aquí, ¿de acuerdo? Igual que lo tenemos en la otra situación con un opioide. La señal nociceptiva va a viajar y va a llegar hasta el punto donde hayamos realizado el bloqueo, sea el que sea, y de ahí no va a llegar a vías superiores. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues tiene muchas. Y una de ellas es que si nosotros conseguimos hacer bloqueo en un paciente, esa señal nociceptiva no me va a llegar a las zonas donde se generan los fenómenos de sensibilización central, de memoria de dolor respecto a la experiencia negativa que ha tenido el paciente durante el procedimiento. Esto lo que quiere decir es, ni más ni menos, que cuando yo hago el bloqueo, podemos estar durmiendo en la cama, que si nos han hecho un bloqueo y nos están adecuado en el brazo y nos están operando un dedo, no vamos a despertarnos porque tenemos un buen plano de hipnosis y no está llegando esa señal nociceptiva. No tenemos efectos adversos, por otro lado, del efecto de los fármacos a nivel sistémico, no tenemos la depresión respiratoria en nuestros pacientes, por ejemplo, podríamos conseguir una analgesia parecida, no igual, dando fentanilo o dando metadona o dando metadona y fentanilo y ketamina, pero vamos a tener un efecto más negativo de esas drogas, vamos a tener efectos cardiovasculares, efectos ventilatorios. Desde el punto de vista hemodinámico y desde el punto de vista nociceptivo,
el bloqueo locorregional es la mejor analgesia que podemos dar. Estamos inhibiendo los fenómenos de sensibilización. Sí es cierto que la sensibilización central la inhibimos mientras estamos con el bloqueo, realizando el bloqueo, y la estamos inhibiendo en el punto álgido del dolor, nunca mejor dicho, en el punto de máxima activación de esos nociceptores, que es en la mesa de quirófano. Luego siempre va a ir disminuyendo. En el caso de la mano de este paciente, por ejemplo, sí que nos vamos a encontrar con un fenómeno de inflamación. En el caso de los tejidos en nuestros pacientes nos encontramos en la zona de la incisión y en la manipulación nos vamos a encontrar en una zona inflamatoria, pero nos va a ser mucho más fácil controlar esa sensibilización periférica con un antiinflamatorio y con otros analgésicos que no esa impregnación a nivel de vías más superiores, donde hay una mayor activación y un mayor aprendizaje de ese estímulo nociceptivo que se ha generado. Así, es importante también entender cómo se transmite el dolor, ¿vale? La transmisión del dolor no es ni más ni menos que un mecanismo de despolarización y repolarización. Incluyen por la acción de las bombas sodio-potasio. El sodio que está en el exterior de la célula pasa al interior de estas neuronas y el potasio pasa fuera, ¿vale? Estos fenómenos de despolarización y repolarización al final son los que hacen que esa señal el nociceptor ha transmitido, ha captado una señal que ha modificado y por estos mecanismos va viajando a través digamos que se transforma en una señal eléctrica que es la que va a transmitir la señal de dolor. Por otro lado, el mecanismo de los anestésicos locales está íntimamente relacionado con esto. Los anestésicos locales lo que van a hacer es que van a bloquear esta bomba de sodio, van a atravesar la membrana y sufren un fenómeno de ionización, van a bloquear el canal de sodio-potasio, con lo cual se impiden los fenómenos de despolarización y repolarización. No hay una transmisión de la actividad nociceptiva, de la señal nociceptiva, ¿vale? Esto es muy importante porque es un mecanismo reversible. Va a llegar un momento que aquí vemos el anestésico local como estas moléculas blancas con su ion de hidrogenión, ¿vale? Va a atravesar la membrana de la célula, llega a la bomba, pero pasado su tiempo de acción se va a separar de la bomba sodio-potasio, de estos canales de sodio, perdón, y al separarse de los canales de sodio va a volver otra vez a activarse los mecanismos de transmisión, ¿vale? Esto es importante porque todos los bloqueos con anestésico local son bloqueos reversibles totalmente. Con esto, la base de los bloqueos, de la anestesia locorregional, realmente lo que buscamos es, como su propio nombre indica, es hacer un bloqueo eh, regional o locorregional. Aquí varía un poco la nomenclatura. Hablamos de regional cuando son grandes espacios anatómicos, bloqueo local cuando los espacios son pequeños, realmente da un poco lo mismo, ¿no? Podemos unificar el concepto en locorregional. Y lo que hacemos es una infiltración perineural del anestésico local, ¿vale? Para hacer esta infiltración, evidentemente, necesitamos visualizar, ya sea directamente o imaginariamente, necesitamos ver el nervio. Tradicionalmente, y aún se sigue haciendo en muchísimos tipos de bloqueos, por ejemplo los bloqueos orales, como lo que estamos haciendo aquí en este paciente, al final lo que tenemos es una idea anatómica de dónde tenemos el nervio y nosotros vamos a hacer una infiltración perineural. Bien, esto está muy bien. En humana, quizás en los bloqueos orales es ahora mismo el punto en el que se siguen utilizando estas técnicas, pero cada vez se tiende más a buscar realmente la visualización o apurar. ¿Por qué? Porque al final hay una variabilidad individual en la localización de los nervios. Imaginaros en nuestro caso que trabajamos con diferentes especies, incluso dentro de una misma especie con diferentes razas, incluso dentro de una misma razas con diferentes diferencias individuales. Con lo cual nosotros realmente las referencias anatómicas las utilizamos durante muchísimo tiempo, se siguen utilizando, pero se está dando un paso más allá. Porque al final, en muchos de los bloqueos, lo iremos viendo ya cuando profundicemos en unos tipos de bloqueos u otros, espero que esto ya lo podamos hacer más adelante de forma presencial y si no, pues nos volveremos a organizar otro webinar. Al final lo que buscamos es dejarlo lo más próximo al nervio. El problema que tenemos es que si nosotros lo dejamos a un lado de la fascia o a otro lado de la fascia, la absorción de ese anestésico a nivel de fascias es muy mala.
Por otro lado, si lo dejamos en lugar de al lado del nervio, al lado de un vaso, pues podemos tener complicaciones. Entonces, las referencias anatómicas, pues bueno, se utilizan, hay que hacerlas, y muchos hay que hacerlos, pero hay que dar un paso más allá. El siguiente paso, y un poco en cronología, fue el uso del neurolocalizador, ¿vale? El neurolocalizador es, aquí vemos un vídeo en el que el... A ver si arranca. En el que estamos haciendo un bloqueo, un bloqueo epidural con un neurolocalizador. Al final lo que hace el neurolocalizador es un aparatito que aquí le vemos aquí en la parte de arriba. Vuelvo a poner otra vez el vídeo por si queréis verlo. Eh, este neurolocalizador lo configuramos, transmite una señal eléctrica que bueno, va a imitar unos movimientos que se producirían por la activación nerviosa del nervio que estamos estimulando, ¿vale? Y lo localizamos. Requiere una serie de maquinaria también, evidentemente, más cara que las referencias anatómicas, en las cuales no necesitamos más que una jeringa y una aguja. Necesitamos una curva de aprendizaje, ¿vale? Que es complicada y el tiempo de realización, en mi experiencia, también es mayor, incluso teniendo experiencia en hacerlos. La inversión económica, pues bueno, pues la inversión económica que tenemos que hacer para un neurolocalizador y desde mi punto de vista también tenemos una mayor tasa de error que en las técnicas ecoguiadas, ¿vale? Aquí esto se basa en el uso de unas agujas que están aisladas, salvo en la zona de la punta, y va emitiendo por la zona de la punta, va emitiendo una señal eléctrica. Cuando nos colocamos cerca del nervio, vamos a ir bajando, cuando vemos la respuesta que buscamos, vamos a ir bajando la intensidad hasta que, dependiendo de en qué nervio y en qué localización, encontramos una intensidad, por ejemplo, 0,4 miliamperios, 0,5 miliamperios, dependiendo de la localización, y vemos que se sigue manteniendo la respuesta. Ese sería el punto de inoculación, ¿vale? El problema es que muchas veces esta técnica nos puede dar falsos positivos o incluso falsos negativos y realmente no estamos viendo la punta de la aguja. Podemos estar, aunque luego, lo que se suele hacer para confirmar que no estamos haciendo una punción nerviosa es bajar bastante la amplitud y con amplitudes muy bajas, debería de desaparecer esa señal, ¿vale? Esa estímulo fisiológico del nervio. Hay veces en los que podemos tener una mayor incidencia en cuanto al daño neurológico, ¿vale? La siguiente técnica, y que es de la que más vamos a hablar y que es la que ha venido, como os decía, para quedarse, y que en humana es una de las, ahora mismo es quizá la estrella, ¿no? En el uso de los bloqueos, es la infiltración ecoguiada. La infiltración ecoguiada tiene la ventaja además que podemos hacer bloqueos que con el neurolocalizador no podríamos hacer, que son aquellos bloqueos que realmente son sensitivos. En humana nos lo pueden hacer estando despiertos porque el paciente puede verbalizar, ¿no? La intensidad de dolor que le está generando esa estimulación eléctrica. En nuestro caso es prácticamente imposible, con lo cual nosotros con la ecoguiada podemos hacer tanto bloqueos sensitivos como bloqueos motores. Realmente es darle una utilidad más una inversión que hemos hecho muchos en la clínica y que la centramos solamente en el diagnóstico y que nos puede ayudar mucho a dar una calidad analgésica muy buena en los pacientes, tanto en el perioperatorio como en el posoperatorio, ¿vale? También tenerlo en cuenta. Aquí vamos a trabajar principalmente con sondas lineales para algunos bloqueos, como por ejemplo para epidurales, lo veremos en su caso, en el que vamos a utilizar también sondas convex o microconvex. Y bueno, hay diferentes técnicas, lo veremos en su momento, en plano, out of plane. Aquí ya depende un poco del tipo de bloqueo que vayamos a hacer, ¿vale? La grandísima ventaja que tiene la ecoguiada respecto al neurolocalizador, realmente no son muy diferentes. Son dos técnicas que, bueno, en el neurolocalizador necesito también una curva de aprendizaje, como en el caso de la técnica ecoguiada. Los libros y algunos autores suelen decir que la técnica ecoguiada requiere una mayor curva de aprendizaje que la técnica de neurolocalizador. Yo no lo tengo tan claro, yo no sé si a mí es que me ha costado más o porque rápidamente he pasado a la de ecografía, pero creo que la técnica de neurolocalizador tiene una mayor curva de aprendizaje. Creo que además tenemos un tiempo de realización del bloqueo, para mí también es mayor con neurolocalizador que con ecoguiada.
Aquí realmente lo que vamos a ver es una confirmación por la actividad nerviosa, como hemos comentado antes. Aquí os pongo otro vídeo en el que estamos realizando un bloqueo para una cirugía de rodilla, ¿vale? Y al final lo que estamos haciendo es estimular la rodilla y vemos, según vamos moviendo la aguja, vemos que son movimientos muy muy pequeños y que la respuesta de la rodilla es totalmente diferente según el movimiento de la aguja, ¿vale? Nos podemos separar unos pocos milímetros y la respuesta es totalmente diferente. Aquí además no vemos la distribución, la punta de la aguja, no vemos realmente dónde estamos inoculando y tampoco vemos la distribución de la aguja, ¿vale? Respecto a la técnica ecoguiada, y es por lo que a mí y en general por lo que gusta más, es porque realmente estamos viendo estamos visualizando las estructuras, ¿vale? Estamos también la punta de la aguja y podemos detectar falsos positivos. Aquí estamos realizando un bloqueo ciático, ¿vale? En el que, bueno, pues vemos aquí las dos ramas del nervio isquiático y estamos viendo la punta de la aguja en todo momento. Y de hecho debemos de verla en todo momento para la realización del bloqueo, para asegurarnos que no estamos pinchando el nervio, ¿vale? Luego también vamos a ver la distribución de la aguja, perdón, del anestésico local, que en este caso es una distribución errónea. No estamos en la fascia, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo que os comentaba antes, que si yo lo dejo al otro lado de la fascia, mi paciente no va a tener un bloqueo efectivo, porque la fascia se comporta como una separación física, la absorción a través de la fascia es muy lenta. Muchas veces esto es lo que nos pasa cuando hacemos una premedicación en extremidad posterior y vemos que el paciente no se seda, no se seda, no se seda. Un gran porcentaje de veces es porque nos hemos dejado el anestésico entre fascias, ¿vale? Esa absorción de la fascia es muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, y de hecho es una de las grandes ventajas cuando hacemos un bloqueo fascial, que el anestésico local permanece más tiempo entre esas fascias, bañando el nervio. A la contra, si lo dejamos al otro lado de la fascia, también el bloqueo es muy fácil que resulte inefectivo. Y esto realmente lo vemos con la ecografía y no lo vemos con el neurolocalizador. Realmente podríamos decir que son técnicas complementarias, porque si vemos realmente que tenemos una buena respuesta en la actividad del neurolocalizador, podemos fiarnos de la inoculación. Pero estamos viendo tanto la punta para no dañar el nervio, no hacer una inoculación intraneural, y estamos asegurándonos que lo estamos dejando en el punto que queremos, no a un lado o a otro lado de la fascia. Yo ahora, si tuviera que escoger entre una técnica ecoguiada o una técnica con neurolocalizador, claramente sí puedo escoger las dos, pero si no, claramente me quedaría con la técnica ecoguiada, porque le veo muchas más ventajas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, es el mismo otro bloqueo ciático en el que aquí sí vemos una buena distribución del anestésico local. Aquí veo esto, veo esta imagen y ya claramente sé que este bloqueo va a ser un bloqueo eficaz. Respecto a una pregunta, sobre todo muy típica en los cursos, perdona que está bebiendo agua, es el tema de cómo de seguro es la técnica de bloqueos locorregionales, ¿no? Pues hay poca bibliografía al respecto en veterinaria. La bibliografía veterinaria se basa principalmente en estudios individuales de determinados centros y no hay estudios multicéntricos a gran nivel, centrados en anestesia locorregional. Si nos fijamos en los diferentes estudios en humana, los números varían, ¿vale? Varían desde el 0,2% hasta el 12%. Aquí el punto más crítico es el punto de cómo definimos la complicación, ¿vale? He tomado esta referencia de este artículo, es un artículo de gente de aquí de española, de hospitales de Valencia, en el que valoraron una serie de complicaciones, estas técnicas de anestesia locorregional, y vieron que en los bloqueos centrales, en epidurales y en raquídeas, las complicaciones son de 0,04%, y que los bloqueos periféricos subía, pero al 3%, teniendo en cuenta que las complicaciones que aparecían en bloqueos centrales eran más severas
y en el caso de los bloqueos periféricos entendían complicaciones de mucha menos gravedad, ¿vale? Y uno de los párrafos más importantes que yo vi, que me parece, esto ya es del 2008, ¿vale? En Humana, en las conclusiones, habla que sin lugar a dudas la ecografía nos permite actualmente visualizar las estructuras, ¿no? Y esto es importante porque siempre cuando realizamos un bloqueo, una de las grandes miedos que tenemos es a hacer un daño en el nervio. ¿Vale? Realmente el daño nervioso, como hemos visto en estos estudios, es difícil, pero sí hay que tener en cuenta que asociadas a la técnica podemos tener ya no solamente una complicación por daño del nervio, que existe, ¿vale? La punción nerviosa existe, la punción nerviosa ya no es el problema. Los compañeros de la Facultad de Murcia hicieron un estudio muy bueno acerca de esto en nervios de conejo, y se vio que la inoculación dentro del nervio es lo que realmente es problemático para el nervio, ¿vale? Hay una neuronecrosis ahí asociada al aumento de la presión, pero en sí lo que es el daño por estar cerca del nervio es un daño que es mínimo. Nos puede generar una parestesia, pero suelen ser parestesias leves, y en muchos casos yo creo que nuestros pacientes nos pasan totalmente desapercibidas con el resto de analgésicos que utilizamos en el posoperatorio. Hay que tener en cuenta también que no solamente es peligroso la punción del nervio, ¿vale? También tenemos punción de estructuras próximas, como pueden ser vasos, como puede ser arterias, que pueden provocar sangrado, pueden provocar hematomas. En según qué bloqueos podemos estar en otras estructuras complicadas, como pueden ser, por ejemplo, cuando hacemos un bloqueo del subescalénico, podemos estar cerca de pleura, cuando hacemos un paravertebral. Eh, si yo visualizo esas estructuras, va a ser mucho más difícil que tenga complicaciones asociadas a esto. Y dentro de las complicaciones asociadas a la técnica, la imposibilidad de la realización del bloqueo, ¿vale? Que quizás sea una de las complicaciones que pueda ser más frecuente, ¿vale? Realizar el bloqueo y que este no sea efectivo, o ser incapaz de realizar el bloqueo. Yo creo que con las técnicas ecoguiadas y con experiencia y formación, esta parte nos la podríamos olvidar por completo. Respecto a las complicaciones que están asociadas a los anestésicos locales, estas están asociadas principalmente a la intoxicación, ¿vale? O sea, un aumento en la concentración de los niveles plasmáticos. Aquí tenemos que tener siempre en cuenta, que los veremos luego, los niveles máximos. Y estas complicaciones principalmente suelen ser alteraciones neurológicas, alteraciones cardiovasculares. Yo en mi experiencia suelen empezar siendo cardiovasculares y luego neurológicas. También depende un poco de la velocidad en la que se alcancen los picos plasmáticos de los fármacos, también posiblemente dentro de cada fármaco, ¿vale? En el caso de la lidocaína sí que me he encontrado con alteraciones neurológicas previas, y por ejemplo con la bupivacaína muchas veces es una toxicidad cardíaca inicial. Luego, la toxicidad local en el punto de inoculación, reacciones alérgicas y la propia toxicidad tisular. Los anestésicos locales prácticamente no tienen reacciones adversas en los tejidos, en los organismos. De hecho, tienen una característica muy demostrada con el tema de la bupivacaína y también la ropivacaína, y es que son antisépticos, entre comillas, o sea, tienen actividad bacteriostática, bactericida, frente a patógenos frecuentes a nivel de piel, como puede ser, por ejemplo, los estafilococcus, ¿vale? Luego, las reacciones alérgicas también son más frecuentes en humana. Yo en mi experiencia no he tenido reacciones alérgicas locales a anestésico local, o por lo menos si las he tenido no he sido consciente de ellas. También es posible que la situación en anestesia de nuestros pacientes también pueda ser y que no haya comunicación verbal, nos impida detectarlas, pero también puede ser que es que no sean tan sensibles como pudiéramos ser nosotros, ¿vale? Como puntos clave para poder hacer los bloqueos locorregionales de forma segura, yo siempre digo lo mismo: aspirar siempre antes de hacer la inoculación, incluso con técnica de visualización, ¿vale? Ya sea
con técnica ecoguiada, o en el caso de utilizar neurolocalizador, con tener una técnica de neurolocalizador, siempre hay que hacer una aspiración previa, hay que coger esa rutina, porque así cuando hagamos un bloqueo por referencias anatómicas también haremos la aspiración, porque si no muchas veces lo hacemos solamente cuando hacemos unas técnicas, otras veces sí, así que coger la rutina de hacerlo siempre, aspirar previamente para ver que no hay sangrado. No inocular si nos encontramos resistencia. Cuando hacemos una infiltración del anestésico local, cuando infiltramos un nervio, las estructuras nerviosas son de las estructuras más duras en el momento de inoculación. Nos va a suponer una gran resistencia. Con lo cual, siempre que notéis resistencia, no hagáis inoculación. Punto importante, ¿vale? Recordar que hacer una punción del nervio va a generar una lesión mínima y en cambio la inoculación dentro de un nervio, la lesión sí que puede ser importante, incluso irreversible. Así que hay unos dispositivos incluso para evitar esta inoculación con presión y evitar la inoculación con aumento de resistencia. ¿Vale? Eh, y luego, otro punto importante, bueno, evidentemente la formación, está claro, pues estamos aquí, ¿no? Para formarnos, nunca dejaremos de formarnos. Y el cálculo total de la dosis. Esto es importante porque muchas veces, bueno, pues infiltramos porque se va a hacer una cirugía de rodilla y hay un ya que y se va a quitar una verruga y ya que y se va a hacer otra y empezamos a sumar diferentes puntos de inoculación. Vale, pues siempre tenemos que tener en mente la dosis total de anestésico local que yo voy a administrar, ¿vale? Porque la dosis total al final es la que va a resultar más o menos tóxica en el paciente. Son los niveles plasmáticos del fármaco en la sangre. Entonces, eso es lo que realmente nos interesa, la dosis total en el paciente, no lo que voy a utilizar en un único bloqueo. Respecto a esto, respecto a los anestésicos locales, bueno, yo los que suelo utilizar principalmente son lidocaína y bupivacaína, ropivacaína en algunos casos en los que puede que prefiera a lo mejor más bloqueo sensitivo, pero de menor duración. Yo creo que no es tampoco una diferencia tan significativa como para escogerlo. Si tuviera que escoger, yo tengo claro que utilizaría bupivacaína y lidocaína. ¿Vale? Los tiempos de actuación, digamos que son totalmente diferentes en unos y en otros. La lidocaína tenemos una latencia, un tiempo de acción más o menos de unos 5 minutos, 10 minutos, pero tiene una duración de 60 a 120 minutos. Esto depende muchísimo de los estudios y de la localización. Cuanto más cerca del nervio, evidentemente, antes voy a conseguir el efecto. Cuanto más concentrado también, o sea que esto es un poco variable. Respecto a la bupivacaína, el tiempo de latencia es mayor, pero también es mayor la duración de la acción, ¿vale? Y respecto a las dosis tóxicas, dosis máximas, las dosis recomendadas, porque realmente los estudios de dosis tóxicas están hechos con dosis no administradas a nivel perineural o a nivel subcutáneo, a nivel epidural. Las dosis tóxicas casi todos los estudios están hechos con administraciones intravenosas de los anestésicos locales, en los cuales se consigue un pico plasmático de forma mucho más rápida. Si hablamos de estas dosis máximas recomendadas, pues hablaríamos en el caso de la lidocaína entre 6 y 8 miligramos por kilo, en el caso del gato 3-4 por kilo. Hay que tener en cuenta que los anestésicos locales pueden ser los gatos pueden ser más sensibles a la toxicidad de estos anestésicos locales. En el caso de la mepivacaína, lo tenéis aquí puesto, la bupivacaína entre 3-4 es en el perro la dosis máxima que yo suelo utilizar. Casi siempre me voy a 4, la verdad. Y la dosis máxima en gatos que suelo utilizar, que es de unos 2 miligramos por kilo, ¿vale? Esto, recordar que son dosis máximas aconsejadas, son dosis seguras, ¿vale? Con estas dosis no vamos a llegar a sobredosificaciones. Y es importante tener la dosis total de anestésico local que yo le he puesto a mi paciente. Otro punto importante para evitar las complicaciones asociadas a la técnica es el uso de diferentes tipos de agujas que sean atraumáticas. Esto sí que os aconsejo que utilicemos agujas específicas para cada cosa, porque bueno, en muchos casos, sobre todo en animales pequeños, nos puede ser muy útil o puede ser muy accesible el hacer estos bloqueos con agujas hipodérmicas, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta que las agujas hipodérmicas están pensadas para pinchar en un tejido subcutáneo, que es bastante resistente, con lo cual están bastante afiladas y tienen, o sea, tienen un bisel muy afilado y tienen mayor probabilidad de dañar el tejido nervioso, que aunque hemos dicho que es muy duro, si yo utilizo algo muy afilado sobre algo muy duro, es mucho más fácil que yo lo lacere o incluso lo pinche. De ahí que hay diferentes tipos de agujas. Aquí os he puesto algunas. Yo me suelo centrar suelo utilizar casi siempre para los bloqueos las agujas de Kinke, las agujas espinales aquí que se comercializan aquí como agujas espinales. Y en el caso de los bloqueos ya más parapidurales y demás, me voy a las agujas de punta curva, agujas Tuoy. Al final este tipo de agujas lo que están pensadas es, por un lado, para que aumente la resistencia al paso de los tejidos, ¿vale? Sea más difícil, tengamos más tacto, ¿no? en la determinación de la localización. Y por otro lado, que en el caso de tocar un nervio, sea mucho más difícil el daño anatómico, ¿no? El daño mecánico asociado a ese nervio. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, aquí un posible caso clínico, ¿no? Paciente que empieza para una resolución de una fractura, que nos llega para una resolución de una fractura, por ejemplo, de cúbito radio, y nos planteamos realizar un bloqueo del plexo braquial, ¿vale? Es un bloqueo, ya lo veremos en su momento cuando veamos miembro anterior, es un bloqueo muy, bueno, muy útil para cuando lo hacemos a nivel del axilar, para cirugías de codo o cualquier procedimiento que vamos a hacer del codo hacia abajo. Bien, pues nos planteamos hacer una infiltración. La infiltración a nivel del axilar la haremos más o menos en esta zona de aquí, que estoy marcando con el puntero. Le damos aquí a la derecha, en esta zona, a la altura de la articulación escapulohumeral. Aquí podemos hacer una técnica ciega, que al final lo que se basa es en una palpación anatómica de todas esas estructuras que van por la cara medial de la extremidad anterior, a la altura de la axila, por debajo de la articulación escapulohumeral. Pues bien, juntaremos las manos en la axila por la parte ventral, como os decía, y vamos a encontrar todas las estructuras bueno, podemos encontrar incluso la palpación de la arteria. Vamos a encontrar toda una estructura de cuerdas de guitarra, ¿no? Entre comillas, hay una serie de cordones que algunos de ellos van a ser tendones, pero podemos diferenciar un poco las estructuras de nervio, ¿no? Las estructuras del plexo. Aquí vamos a tener que utilizar un máximo volumen porque no estamos viendo la zona donde queremos inocular, estamos viendo una parte anatómica en la que yo no tengo el tacto suficiente como para saber qué es la zona que voy a querer bloquear. Aquí el plexo braquial está formado por las raíces nerviosas de los nervios T6, T7, C8 y T1, y yo no soy capaz, aquí ya se me han dividido, yo no soy capaz de diferenciarlos, ¿no? Además tengo un mayor riesgo de punción vascular. Hemos visto en la diapositiva anterior, vemos que aquí tenemos la arteria axilar y la vena axilar están totalmente pegadas. Tened en cuenta que anatómicamente el paquete vasculonervioso es como es y casi siempre van juntas, nervio con vena y arteria. El índice de eficacia de este bloqueo va a ser menor. Fijaros lo que nos puede pasar además aquí a esta altura. Al hacer este bloqueo, ¿vale? Aquí vemos, estamos pinchando, introducimos la aguja, aquí ya palparía la punta de la aguja, que es lo que estoy haciendo ahora, aquí con mi dedo de la mano no dominante, ¿vale? Inoculo un poquitín, administro. Fijaros aquí, si no hubiera inoculado, no hubiéramos sido conscientes que estaba, no, si no hubiera aspirado, perdón, no habríamos sido conscientes que estábamos dentro de un vaso. En este caso, una vena posiblemente, pero podríamos estar perfectamente dentro de una arteria. Independientemente de vena o de arteria, la inoculación intravenosa de un bolo de bupivacaína nos puede causar complicaciones hemodinámicas que pueden ser, dependiendo del volumen y dependiendo de la especie, podemos tener complicaciones serias, ¿vale? Por otro lado, si yo realizo una técnica ecoguiada, ¿vale? Sea cual sea la extremidad, porque he puesto un poco la visualización de dónde colocaríamos la sonda, ¿vale? Esto da un poco lo mismo de dónde lo pondríamos. Yo voy a ver perfectamente las estructuras que yo quiero inocular, voy a ver perfectamente el paquete vasculonervioso, voy a ver el latido de la arteria, voy a ver la vena, voy a ver perfectamente las raíces nerviosas y voy a ver todo el plexo axilar entre la capa de grasa. Voy a ver las estructuras musculares, ¿vale? Y cuando yo administro el anestésico local, voy a ver si se distribuye bien como esta parte que vemos aquí o si se me va por la parte externa como esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Si yo tengo
administración dentro de lo que es el plexo, con mucho menos volumen, ¿vale? Voy a conseguir un bloqueo muchísimo más eficaz, una eficacia analgésica muchísimo mayor, ¿vale? Y bueno, aún podemos aprovechar mucho más el ecógrafo, ¿vale? Hemos visto un poco lo que es, esto es a modo de introductorio, acordaros, pero podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Podemos exprimir más el ecógrafo. Podemos utilizar las técnicas de EcoFast, ¿vale? Estas técnicas de Focused Assessment con ecografía, ¿no? En paciente de trauma. Yo al principio pensé que el fast era porque era rápido, hasta que la primera, hace ya unos años, cuando vi la primera charla al respecto, me di cuenta que no. Aquí lo podemos centrar en T-fast en aquellas ecografías relacionadas con el tórax, en AFAST relacionado con abdomen. Es una técnica muy sencilla, es mínimamente invasivo, es muy rápido, realmente podemos hacer una valoración de EcoFast del paciente de urgencia, porque al final no buscamos un diagnóstico, lo que buscamos es una rapidez de acción, unos criterios, estamos hablando de ecografías que vamos a hacer en el paciente con trauma, aunque realmente no es exclusiva de pacientes con trauma, porque estas técnicas las podemos hacer en pacientes que vengan de urgencia, ¿vale? Aunque no sea de trauma. Y nos permite identificar diferentes situaciones comprometidas de forma rápida: neumotórax, líquidos en cavidades, tanto pleural, pericárdico, abdominal, presencia de líquido asociado a peritonitis, contusiones pulmonares. Esto es importante en típico paciente que viene para una fractura, que un típico gato paracaidista, que a lo mejor viene ayer, y decidimos hoy meter a quirófano. Mi consejo es que pasemos antes mínimo una radiografía, pero si no una pasada rápida con el ecógrafo, para ver un poco si hay contusión o no, si hay roturas diafragmáticas. En general nos permite valorar un poco qué posibles complicaciones voy a tener con ese paciente, o incluso qué necesidades voy a tener para optimizar ese paciente antes de la anestesia. Realmente es trabajar con el paciente para mejorarlo desde el punto de vista de urgencias. Estas técnicas son técnicas rápidas. En el abordaje del tórax nos encontramos con que vamos a hacer cinco vistas, ¿no? Vamos a tener que ver los dos emitoras, vamos a hacer 5 vistas, una zona relacionada con la zona de la colocación de los tubos de tórax, ¿no? Entre el séptimo y el noveno espacio intercostal, luego otra zona en la de punción pericárdica, en la que vamos a poder ver si hay líquido, ver cómo está el parénquima pulmonar a esa altura, y ver si hay líquido también en pericardio, si tenemos un paciente tamponado, por ejemplo, que nos iríamos al quinto o sexto espacio intercostal. Esto lo veremos tranquilamente en su momento. Simplemente es como para darle un poco de todas las cosas que podemos hacer, ¿vale? Y luego tenemos otra quinta. La quinta, hemos dicho, dos por cada hemitórax, y una quinta que es a nivel de subsifoideo, ¿no? Que nos permite ver quizá un poquitín de abdomen también, pero sobre todo ver la parte más caudal del tórax. Respecto a la técnica de abdomen, aquí de la FAST, lo que buscamos principalmente es líquido, pero también nos puede dar una idea de contusiones, lesiones a nivel de hepático y bazo, ¿vale? Empezamos por sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Aquí este sería un poco el importante en todas estas técnicas, importante en todo, pero en las técnicas de EcoFast y en las relacionadas con cuando buscamos hacer un diagnóstico y evaluar desde el punto de vista anestésico cómo está mi paciente, y lo quiero hacer con ecografía, tenemos que ser lo más ordenados posibles para no saltarnos pasos y no saltarnos información. Aquí en la FAST se hace en 4 cuadrantes y en sentido de las agujas de reloj. Vamos a hacer un punto, un hepato diafragmático, aquí más o menos, en esta zona de aquí, donde vamos a poder ver tanto la vesícula como el hígado, como la integridad del diafragma. Esto ya sería tórax. Vamos a evaluar luego a nivel del cuadrante izquierdo, vamos a ver bazo y riñón izquierdo. Luego nos vamos más hacia la parte ventral, ¿vale? Y donde podemos explorar la zona de vejiga, a ver si hay, la cistocólica, una ventana cistocólica o suprapúbica, en la que ya vamos a ver, explorar por un lado la vejiga, la integridad de la vejiga frente a un traumatismo, y sobre todo la presencia de líquido, porque muchas veces es en este punto donde nos encontramos con presencia de líquido abdominal, aunque no esté relacionado con la vejiga. Y por último, una
una ventana hepatorrenal en que vamos a centrarnos en la valoración del riñón derecho y el hígado, ¿no? El proceso caudado del hígado. Otro punto importante es en el que podemos sacar partido del ecógrafo, es para valorar la volemia del corazón, ¿vale? Vamos a poder valorarlo con dos formas. Por un lado, con los volúmenes cardíacos, vamos a poder hacer un estudio y evaluar el ratio entre aurícula izquierda y aorta, más o menos debe ser 1, bueno, 1,2, pero vamos, lo dejamos en una visualmente, muchas veces que realmente cuando los anestesistas a lo mejor vamos un poco, o yo por lo menos voy un poco más no hago la medida, en teoría la gente de imagen sí que suele medirlo, 1,2 es el punto, yo más o menos que tengamos el mismo ratio entre aurícula izquierda y aorta. Otro punto importante también para la evaluación de la volemia y que esto es bastante complicada, la determinación de la volemia en nuestros pacientes es un punto, bueno, en nuestros pacientes y en medicina humana es algo a tener en cuenta, es bastante complicado. Hay se está investigando en muchos, la evaluación del PVI, la variabilidad de la onda pletismográfica, variabilidad de la onda de la presión arterial, ver si el paciente es respondedor o no respondedor. Pues bueno, pues tenemos una herramienta bastante interesante y bastante rápida para hacer una valoración subjetiva de la volemia, que es la valoración de la vena cava y de la tensión, digamos, de esa vena cava, ¿no? Aquí básicamente lo que hacemos es establecer una visualización de la vena cava y hacer una presión abdominal y ver cómo es la complianza, podríamos decirlo así, la complianza, la elasticidad, ¿no? La tensión que tiene esa vena cava para saber si hay tensión o no hay tensión. Si hay un déficit de tensión y comprimimos la vena, evidentemente este paciente es respondedor a dosis de fluidos, ¿vale? Otro punto importante también en anestesia es valorar el parénquima pulmonar, valorar la presencia de fluidos, la presencia de masas y sobre todo la valoración de las atelectasias. Aquí, por ejemplo, estos son abordajes subsifuideos en el que podemos ver hígado y podemos ver en este caso presencia de líquido. Aquí vemos la línea del diafragma, presencia de líquido. Aquí estamos viendo también una atelectasia. Este muñoncito que vemos aquí es un lóbulo que está atelectasiado con una presencia de líquido también. Y luego aquí vemos presencia de aire, ¿vale? Ya en tórax, ¿vale? En la presencia de un neumotórax. Esto es importante porque los fluidos, podemos encontrarnos tanto fluidos tipo líquido como fluidos tipo gas en tórax, ¿vale? Eh, Respecto a las atelectasias, ya quizá no tan marcadas como la que veíamos antes, pero es importante también la valoración de las líneas B y líneas A. En esta imagen de aquí de la derecha podemos ver bueno, aquí vemos la costilla, sombra acústica de la costilla, línea pleural, esta línea hiperecoica, aquí todos los músculos, serrato, los intercostales interno, externo, tal. Vale, pues estas líneas que vemos aquí horizontales a la pleura, nos van a determinar lo que se denominan líneas A. Esta línea A es la que deberíamos de ver en un pulmón normal, en un pulmón fisiológico. Deberíamos de ver además el gliding sync el desplazamiento, ¿no? Entre la pleura y el parénquima pulmonar, ¿vale? Pues esto sería lo normal. En el caso de que se presenten colas de cometa, lo que se conocen como líneas B, esto ya indica la presencia de estructuras más sólidas, más macizas en el parénquima pulmonar y puede ser una indicación de atelectasias, ¿vale? Esto nos puede ayudar también en el caso de una ventilación mecánica, saber si estamos haciendo una ventilación mecánica adecuada o si hemos reclutado de forma adecuada un tórax en un paciente en un posoperatorio, tanto en cirugía de tórax como en cirugía normal. Tener en cuenta que las atelectasias son relativamente frecuentes en nuestros pacientes. ¿Vale? Y todavía aún podemos sacar más información acerca del podemos exprimir más, ¿no? El uso del ecógrafo, como en el caso de los tratamientos en paradas cardiorrespiratorias, ¿no? En evaluar la eficacia. Muchas veces nos centramos en intentar palpar pulso y en valorar el ECG.
y realmente a veces el ECG cuando se está haciendo masaje en animales pequeños lo perdemos de forma temprana, la palpación de pulso a veces no es nada fácil y menos en una reanimación en el que empieza a funcionar el corazón. En cambio, poner el transductor y ver, ya no hace falta tomar medidas, es simplemente ver cómo contrae y ver si, porque a veces nos encontramos con fenómenos de unos electros que puede ser realmente una disociación electromecánica. Entonces, bueno, yo es algo que siempre que sea posible en estos procesos creo que es bueno. Más cosas podríamos también valorar la mácula, por ejemplo, en la mácula del ojo en el caso de pacientes con aumento de presión intracraneal. Bueno, todo esto ya iremos viendo porque hay muchas más cosas, ¿no? Ese aprovechamiento que vamos a poder hacer del ecógrafo. Pero sí que, bueno, la idea de hoy era un poco abrir la puerta a lo que viene, ¿vale? Abrir la puerta a las cosas que están por llegar, que vamos a intentar ir viendo, ir aprendiendo y que la ecografía ha llegado a la anestesia y al paciente de urgencias para quedarse y que tenemos que aprovecharla porque nos da mucha información, nos facilita mucho la vida y es algo que es información inmediata, de mucha calidad y además con unos tiempos de adquisición de esa información muy cortos y que en muchos casos además podemos estar haciendo otras maniobras mientras estamos tomando esta información, lo cual es bueno, pues es bastante importante y bastante útil. Así que nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a Fuji por la invitación. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Vamos a intentar ver ahora a ver si podemos llegar